Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 6 y del módulo 2. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes y este video propiamente está dedicado a aquellos que son del módulo 2, pues son los que están comenzando con la carrera en línea, los que aún no saben cómo es que se va a ir construyendo y al mismo tiempo quiero aprovechar para que desmitifiquemos muchas cosas y podamos tener un desarrollo a lo largo de nuestra carrera de la forma más óptima, porque siempre tenemos que desmitificar. Antes que nada me quiero presentar, sí, soy el profesor José Antonio Padilla de la Peña, tengo ya algunos años trabajando para esta universidad y otros tantos para la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, de las cuales puedo decir que he vivido grandes experiencias que quiero compartir con ustedes. La educación en línea ha sido un elemento muy importante para aquellas personas que efectivamente trabajan. Esta es una solución para el sector de la sociedad que trabaja o que son padres de familia y que no tienen el tiempo de traslado de una institución educativa a su casa y viceversa. Sin embargo, tenemos que desmitificar muchas cosas, jóvenes. No sé si ustedes están viviendo un poco, por eso les digo que los felicito por tomar una decisión tan importante y que sobre todo es una decisión que toma 4 años, en el que la sociedad les va a decir que estudiar en línea no es estudiar. Independientemente del estado pandémico en el que estamos, ahorita como que se está reconfigurando el concepto, sin embargo, aún nos vamos a encontrar que no hay nada como la educación presencial. Jóvenes, eso es bien importante que ustedes sepan que no es así. Tenemos compañeros que han terminado la preparatoria en línea y que saben perfectamente que no es fácil, que no son enchiladas, que hay que autodisciplinarse porque nadie te va a exigir nada. Tú tienes que hacer tus actividades, tus tareas, tus lecturas, programarlas, entregarlas en las fechas establecidas. Y eso hace que la formación individual se consolide de una manera muy distinta cuando esta es guiada o encaminada por un profesor de carácter presencial que te tienen en un salón de clases y que, bueno, la dinámica es muy distinta. Aquí no, porque además de que tú estudias en solitario, que ahorita lo vamos a decir por qué no están en solitario, tienes que cumplir con las actividades de tu vida cotidiana. En la ley el grueso social que compone esta licenciatura son de personas que ya rebasan los 30 años, tenemos pocos que están en los 20, después tenemos de 40, 50, 60, o sea, hay un crisol importante de edades aquí, porque sus circunstancias son distintas, también de estrato social, socioeconómico propiamente decirlo, y eso hace que nosotros tengamos que entender que la educación en línea está hecha para los mejores, porque muchos de ustedes ya comprendieron la importancia que tiene la formación y la educación, y a través de esta carrera y sobre todo del módulo 2 vamos a darnos cuenta que la educación lo es prácticamente todo, sin hablar con romanticismo, esa es la verdad. Sin embargo, ustedes tienen que sobreponerse, empezar a desarrollar una inteligencia emocional que les permita no hacer caso de las habladurías, porque muchas veces de verdad se van a encontrar que las familias los van a apoyar. Pero como es un proyecto, digamos, de largo plazo, son 4 años, al principio los apoyan, pero como los van a ver cada vez más clavados y que no tienen tiempo para hacer muchas cosas y que deciden dejar las fiestas de lado o las salidas de lado para atacar el sueño que ustedes persiguen, a veces las familias no lo comprenden. Y entonces empiezan los conflictos. También se ha visto en la ley que muchos estudiantes dejan o truncan su formación profesional precisamente por este factor. Eso es algo que ustedes tienen que tomar mucho en cuenta. Otra cosa que quiero que sepan es que también ustedes tienen equivocados conceptos acerca de la educación en línea y sobre todo de lo que es una licenciatura. Me he encontrado, y sobre todo en un módulo en el que estuve, que es el 4, en el que se tiene la idea de que la educación en línea tiene que ser más fácil, cuando no puede ser. Tienes que salir con los mismos estándares de calidad que una educación presencial, porque si no, entonces no te puedes decir que eres un profesional y no puedes atacar los problemas sociales. Eso se tiene que entender. Lo que te ayuda a la educación en línea es a reducirte los traslados. De ahí en fuera hay que leer igual,
hay que escribir igual, hay que discernir igual, hay que plantearse los problemas como un profesional. Poco a poco, ustedes se van a ir formando en eso. Para eso estoy yo, para servirles. Soy un profesor que ha procurado siempre asistirlos y acompañándolos a lo largo de este viaje que es padrísimo. No hay nada mejor que la formación de uno mismo. En serio, es uno de los placeres más grandes porque eso quiere decir que estamos logrando el segundo nacimiento. La sociedad muchas veces no vive este segundo nacimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros tenemos la formación de nuestros padres, nos educan, nos encaminan y lo vamos a ver en el módulo 2, que hay prácticas culturales, hay valores universales y una serie de elementos que nos conforman. Sin embargo, nosotros mismos también tenemos que formarnos, porque quienes convivimos y nos desenvolvemos en la sociedad somos nosotros. Y quienes tenemos problemas que tenemos que resolver y que tenemos una interacción con los demás que también nos van formando, nosotros también ahí en ese momento nos hacemos de un criterio y nosotros nos autodisciplinamos. Y la disciplina es, jóvenes, hacer lo que no me gusta, pero que sé que es por mi bien. Entonces, si ustedes ya están aquí, de verdad, esfuércense mucho, no caigan en la mediocridad, trabajemos juntos. Aquí los errores los cometemos todos, hasta yo me equivoco, yo a veces hago comentarios en estos videos que luego ni funcionan, son una serie de problemas, pero para eso los tengo a ustedes, para que nos retroalimentemos. La disciplina va a ser uno de los cánones que nos van a guiar en este sendero. Sí soy muy estricto, debo decirlo. Y sobre todo en estos módulos 2, 3, 4, que son como los iniciales, para que no caigamos en prácticas equivocadas. Si ustedes no llegan a tener el tutor, porque ahí anda en sus asuntos y cosas y no les puede, ustedes no tienen el pretexto para no trabajar, para no estar en foro, para no hacer sus escritos. Yo los invito a que marquemos la diferencia, porque de verdad, y no es por romanticismo, la educación lo es todo. Todo. Si ustedes se dan cuenta, el COVID no nos está matando. Nos está matando nuestra falta de educación. Si tenemos una mala administración del Estado es por la falta de educación, porque no existe empatía, porque no hay una inteligencia espiritual de conmovernos hacia el otro. Todo se engloba a la educación, al autoconocimiento. Y en este módulo, y por ejemplo en esta semana, vamos a ver textos de John Dewey. John Dewey es pues no es filósofo, pero interactúa con varias disciplinas. Y a lo mejor les estoy diciendo algo más avanzado, pero cuando varias disciplinas se juntan para hacer el estudio de un objeto, se llaman sistemas complejos. Y el sistema complejo te permite entender desde distintas perspectivas y no desde una sola, que es en este caso una sola disciplina, el fenómeno social. John Dewey hace estudios acerca de esto a través de la interdisciplinaridad para darnos una nueva forma de ver la realidad del mundo, que es cómo la cultura nos afecta, cómo los valores entran en acción, qué es lo que nos da identidad y pertenencia, preguntas fundamentales para comprender qué es la sociedad. Y también les voy a decir que hay un texto ya que se ha vuelto un bestseller, cosa que me da mucho gusto porque es de carácter científico, que es de Animales a Dioses, y en el que se nos dice por qué el ser humano necesita actuar en sociedad desde su génesis, desde un primate que va, que trabaja en grupo, digamos en manada, hasta que surgen los clanes, las tribus, como también lo hemos visto en la parte introductoria de la semana 1. Y vamos a darnos cuenta que una sola persona, líder, digamos, que tiene una fuerte influencia en su grupo social, solo puede tener bajo su control a 60 personas. Si ustedes leen Animales a Dioses, podrán darse cuenta. Otra cosa que les quiero decir es que poco a poco nos iremos haciendo de nuestra biblioteca digital. Yo los voy a invitar a eso y les voy a enseñar cómo utilizar los libros electrónicos para que se convierta en una herramienta poderosísima en su formación profesional, porque desafortunadamente que hay algo de lo que yo sí me quejo de la educación en línea, es que sí hay una ligera desventaja con los alumnos de presenciales, y es que ustedes no cuenten con una biblioteca. Mientras que el alumno presencial de la UPN tiene acceso a la segunda biblioteca más importante de educación y pedagogía, que es la que contiene la UPN, ustedes no, ustedes tienen que recurrir a los instrumentos que están en el Internet.
Y de verdad necesitamos hacernos de nuestra propia biblioteca digital. Para eso, pues, si no contamos con los elementos del Estado para que nos lo den, vamos a trabajar nosotros para que la tengamos. Ahora, hay algo dentro de la semana 1 que como que me hace mucho ruido. Miren, la familia monogámica no surge propiamente, es multifactorial, pero no surge propiamente con la propiedad privada. No olviden que la propiedad privada es más un elemento del periodo moderno y no del medievo y cosas así. Hay un texto que vamos a ir agregando a nuestra biblioteca digital, que después se los voy a dar, que se llama Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, en el que se nos explica propiamente por qué existe la familia monogámica y por qué se nos ha inculcado. Y es sobre todo porque se requiere de un control, porque si no habría una explosión demográfica muy grande, niños regados por todos lados, maridos regados por todos lados, mujeres regadas por todos lados, y habría un descontrol. Y el Estado moderno surge precisamente para dar orden social y someternos sobre todo a ese orden social, y en donde la educación empieza a ser un factor importantísimo. ¿Para qué? Para que exista un mismo código de conducta. Fíjense lo que les estoy diciendo. Pareciera que no, pero el Estado, su medio de comunicación con la sociedad, su puente, es la escuela, la educación. Y propiamente sí, como bien lo vamos a ver en los textos, la propiedad privada juega un factor importante porque es el Estado el que se da cuenta también que la educación también puede dar riqueza, y para eso hay que formar la mano de obra calificada. Otra cosa que les voy a decir también para que sepan lo que están haciendo. Una licenciatura, porque si yo me les pongo ahorita, ¿qué es una licenciatura? Y les doy 10 segundos. ¿Ya saben qué es una licenciatura? Otros 10. Y con esto demuestro que las prácticas culturales y las costumbres a veces nos permean y no las razonamos del todo. Pero una licenciatura son los estudios que te facultan para ejercer. Eso es una licenciatura. Y también la maestría tiene su concepto y el doctorado también tiene su concepto. Pero por lo pronto es bien importante saber por qué estamos haciendo una licenciatura. Porque estamos teniendo estudios y que son avalados por un documento que nos facultan para ejercer. Y eso nos convierte en profesionales. Ahora, un profesional no es aquel que tiene un título. Un profesional es aquel que actúa con un estricto sentido del deber y de la justicia, aquel que tiene principios éticos, aquel que no juega con el tiempo de los demás y es puntual en el horario en el que tiene que llegar, aquel que verdaderamente se preocupa porque realmente se lleven a cabo todos los objetivos que la empresa, el negocio, la escuela, si van a ser ustedes maestros, se llegue, que pueda resolver problemas, porque eso es lo que hace un profesional. Porque profesionista, ustedes lo saben, ¿cuántas universidades, Patito, hay que tienen su cédula y todo y son impuntuales, poco éticos, irresponsables, indolentes? ¿Eso es un profesional? Pues entonces yo los invito a que hagamos un viaje que marque la diferencia, que efectivamente nos lleve a una altura distinta y que podamos leer textos de complejidad, que sepamos resolver, que tengamos capacidad verbal de expresarnos, porque eso es bien importante. Es muy triste ver a un profesionista que sale así con su documento y le cuesta trabajo hablar, no se sabe expresar. Bueno, pues que no fuiste a la universidad. Ah, es que vienes de una escuela, Patito. Ah, es que tú creíste que la escuela en línea tenía que ser fácil y te la llevaste de noche. No, jóvenes, esto es solo para los valientes. Muchos de los, y de veras, interactúen entre ustedes. Yo voy a obligarlos a esa interacción. Se van a dar cuenta que muchos de los que están aquí creen que la educación en línea tiene que ser fácil. Y muchos se van con el maestro Barco porque se la quieren llevar de a pecho. El maestro que es bueno y comprensivo con ustedes se les recuerda con cariño, pero no los formó. El verdadero maestro que los forma es aquel que les enseña los principios de la responsabilidad, que es estricto, que los trae con sentido, por supuesto, con sentido, porque también hay maestros que les gusta hacer sufrir gratis, sin sentido, sin propósito. No,
Aquí el hecho es que cuando ustedes se encuentren un maestro que verdaderamente les exija, es porque los quiere llevar a un principio de realidad nuevo, en el que ustedes creían que no podían hacerlo. Cuando ustedes se someten al mentor, pero al adecuado, se abre un mundo muy importante. ¿Por qué? Porque el maestro me llevó a donde jamás creí que yo podría llegar. ¿Por qué? Porque me exigió y nunca pensé que yo tuviera esta disciplina, nunca pensé poder leer este tipo de textos, no sabía que yo podía escribir así. Pues eso es lo que ustedes tienen que hacer. No pueden entrar a la licenciatura y salir de ella como si hubieran entrado al principio, o sea, seguir siendo los mismos, porque entonces eso sí es perder mucho el tiempo. Entonces vamos a ver en este módulo 2 lo que es la familia, lo que son los grupos y lo que ya vimos que lo que es el Estado. El Estado es una serie de instituciones que lo conforman para que se hagan presente, puedan regular la conducta y el mantenimiento de la paz. Ya les dije lo que es la idea equivocada de la educación en línea, ¿no? Tanto de ustedes como de parte de la sociedad. Nos vamos a hacer de la biblioteca y trabajaremos un eje disciplinar importante, la psicología social, guiado por John Dewey y otros autores. Y vamos a ver, ya para cerrar el video, en que vivimos en una sociedad que no sabe convivir a pesar de que vivimos en grupo, que aprende a hablar a los 3 años, pero que no se sabe comunicar. Y eso solo se resuelve a través de la educación. Muchas gracias y bienvenidos.